11 frustraciones que debes dejar ir para conquistar la paz y reconstruir tu vida. Escucha estas palabras con calma, porque detrás de ellas hay una verdad que muchas personas pasan años intentando comprender sin lograr ponerla en orden dentro de su mente. La mayoría cree que su cansancio proviene del trabajo, de los problemas o de las personas difíciles que aparecen en el camino. Pero si observas con honestidad tu propia mente, descubrirás algo distinto. El verdadero desgaste no siempre viene de lo que sucede afuera. Muchas veces nace de lo que insistimos en cargar por dentro. Frustraciones silenciosas, expectativas que no se cumplieron, esfuerzos que no produjeron el resultado que imaginabas, personas que no respondieron como esperabas, caminos que parecían seguros y terminaron desviándose hacia lugares que nunca planeaste visitar. Y poco a poco, sin darte cuenta, comienzas a vivir con una sensación constante de tensión, no necesariamente rabia abierta, sino algo más sutil, una inquietud mental que aparece cuando comparas tu vida con la de otros, una sensación de injusticia cuando recuerdas todo lo que hiciste y lo poco que recibiste a cambio, un pensamiento persistente que pregunta en silencio, ¿por qué las cosas no salieron como debían? Marco Aurelio escribió algo que atraviesa los siglos con una claridad brutal. No es lo que sucede lo que perturba a los hombres, sino la opinión que forman sobre lo que sucede. Y cuando uno empieza a observar su vida con esta idea en mente, descubre algo incómodo pero profundamente liberador. Gran parte de las frustraciones que pesan sobre nosotros nunca fueron nuestras para cargar. Son expectativas que colocamos sobre la vida, sobre otras personas, sobre el tiempo, sobre el destino. Y cuando la realidad decide caminar por un camino distinto al que imaginamos, la mente entra en conflicto con el mundo. Aquí comienza el verdadero problema. Porque cuando la mente lucha contra la realidad, siempre pierde. No importa cuánta inteligencia tengas, cuánto esfuerzo hagas o cuánta fuerza pongas en tus decisiones. La realidad no negocia con nuestras expectativas. Los antiguos estoicos entendieron esto con una claridad que hoy resulta casi incómoda. Ellos no buscaban controlar la vida, no intentaban domesticar el destino. Aprendieron algo mucho más poderoso. Aprendieron a observar con precisión qué cosas dependen de nosotros y cuáles nunca dependerán. Cuando esa distinción se vuelve clara, algo empieza a cambiar en silencio dentro de la mente. Muchas de las frustraciones que parecían inevitables comienzan a perder fuerza, no porque la vida se vuelva perfecta, sino porque dejamos de exigirle que lo sea. En este recorrido vamos a observar 11 frustraciones que muchas personas cargan durante años, sin darse cuenta de cuánto poder les están entregando. Algunas nacen de expectativas invisibles, otras vienen del ego, de la comparación, del deseo de aprobación o de la ilusión de que podemos controlar a los demás. Pero todas tienen algo en común. Todas nacen de una confusión silenciosa entre lo que podemos dirigir y lo que jamás estará bajo nuestro mando. Cuando empiezas a soltar esas cargas, ocurre algo inesperado. La mente recupera claridad. La energía que antes se gastaba luchando contra la realidad vuelve a estar disponible para algo mucho más importante. Vivir con propósito, actuar con razón y reconstruir la propia vida desde un lugar de calma que no depende de las circunstancias, porque la paz que buscamos no aparece cuando todo se arregla afuera. Aparece cuando dejamos de cargar aquello que nunca estuvo bajo nuestro control, la expectativa de que la vida debería ser justa. Esta es una de las frustraciones más silenciosas y al mismo tiempo una de las más pesadas que una persona puede cargar. No aparece siempre como una queja abierta. A veces se manifiesta como una sensación persistente de inconformidad, como si algo en el mundo estuviera funcionando mal. Observa con atención lo que ocurre dentro de la mente cuando haces un esfuerzo grande, cuando te comportas con integridad, cuando haces lo correcto, incluso cuando nadie te observa. En algún punto aparece una expectativa silenciosa. La idea de que la vida debería responder a ese esfuerzo con equilibrio, que si actúas bien, recibirás bien, que si trabajas duro, el resultado llegará en proporción.
Pero la vida no funciona bajo ese contrato. Los antiguos estoicos comprendieron algo que al principio puede parecer incómodo aceptar. El universo no está organizado para recompensar nuestras intenciones. Está organizado por causas, circunstancias y acontecimientos que muchas veces están fuera de nuestro control. Epicteto lo explicaba con brutal claridad. El mundo no está obligado a cumplir con nuestras expectativas. Nuestra tarea no es exigirle justicia a la realidad, sino aprender a responder con sabiduría a lo que sucede. Cuando una persona cree que la vida debería ser justa, según sus propios criterios, comienza una batalla interna constante. Cada dificultad parece una ofensa. Cada obstáculo parece una traición del destino. Cada persona que obtiene algo sin merecerlo parece una prueba de que el mundo está roto. Y esa batalla agota, no porque la vida sea injusta, sino porque la mente está peleando contra una idea que nunca fue real. El universo no prometió justicia individual, prometió algo distinto: movimiento, cambio, incertidumbre, circunstancias impredecibles. Marco Aurelio recordaba algo esencial cada mañana. Hoy encontraré personas egoístas, ingratas, arrogantes o injustas, no porque el mundo esté mal hecho, sino porque así funciona la naturaleza humana. Cuando uno acepta esto con claridad, algo cambia. La mente deja de desperdiciar energía esperando que el mundo se comporte de una manera específica, deja de indignarse por lo que no puede controlar, y en ese momento ocurre una transformación silenciosa. La persona deja de exigir justicia al mundo y comienza a construir carácter dentro de sí misma, porque el verdadero poder no está en controlar cómo se distribuyen las circunstancias, está en decidir quién eres tú frente a esas circunstancias. Cuando dejas ir la expectativa de que la vida debe ser justa, aparece una forma de libertad que pocos conocen. Ya no reaccionas con amargura cuando las cosas no salen como esperabas. Ya no te detienes cuando el camino se vuelve desigual. Simplemente continúas, con claridad, con disciplina, con una mente que ya no negocia con la realidad, la necesidad de ver progreso inmediato. Hay una forma silenciosa de frustración que domina la mente moderna. No nace de la falta de esfuerzo, ni siquiera de la falta de capacidad. Nace de algo mucho más sutil: la expectativa constante de resultados rápidos. La mente comienza un proyecto, adopta un nuevo hábito, intenta reconstruir su vida, y casi de inmediato aparece una pregunta inquietante. ¿Está funcionando? ¿Estoy avanzando? ¿Vale la pena continuar? Esta inquietud no surge porque la persona sea débil, surge porque ha sido entrenada durante años para esperar recompensas visibles en poco tiempo. Todo a su alrededor refuerza esa idea: resultados rápidos, progreso instantáneo, transformación acelerada. Pero la realidad profunda del crecimiento humano funciona de otra manera. Séneca lo explicaba con una observación simple: nada valioso crece de manera apresurada. Todo lo que tiene raíces profundas se desarrolla lentamente, muchas veces en silencio, lejos de la mirada impaciente. El problema es que la mente rara vez tolera ese silencio. Cuando alguien comienza a esforzarse por cambiar su vida, los primeros avances casi nunca son visibles. No aparecen aplausos, no llegan señales claras de éxito. La mayoría del progreso ocurre dentro de la disciplina diaria, en pequeñas decisiones que parecen insignificantes. Y aquí aparece la frustración. La persona empieza a sospechar que su esfuerzo no está produciendo resultados. Comienza a comparar su progreso con el de otros. Empieza a cuestionar si el camino elegido realmente vale la pena. Pero lo que está ocurriendo no es estancamiento, es el proceso invisible del crecimiento. Marco Aurelio recordaba constantemente que el trabajo del carácter no se mide por resultados inmediatos, se mide por la constancia con la que una persona actúa de acuerdo con la razón, incluso cuando el mundo no ofrece señales de recompensa. Cuando uno entiende esto con claridad, algo cambia en la forma de actuar. El esfuerzo deja de depender del entusiasmo del momento, deja de depender de señales externas. La acción comienza a sostenerse sobre una base mucho más sólida: el compromiso con el proceso.
La mente deja de preguntarse constantemente si ya llegó a algún lugar. Comienza a concentrarse en una pregunta mucho más poderosa. ¿Estoy haciendo hoy lo que debo hacer? Y cuando esa pregunta guía la conducta, el progreso aparece de una manera distinta. No como una explosión repentina, sino como una transformación lenta que con el tiempo se vuelve imposible de ignorar. La persona que aprende a trabajar sin exigir resultados inmediatos se vuelve peligrosa para la mediocridad. Porque mientras otros abandonan al no ver recompensas rápidas, esa persona continúa, día tras día, sin ansiedad, sin prisa, sin negociar con la disciplina. La ilusión de que los demás deberían entendernos. Hay una frustración que pocas personas reconocen, pero que destruye silenciosamente la paz interior. No aparece como un conflicto abierto, aparece como una decepción constante con las personas. Haces lo posible por actuar con claridad, explicas tus intenciones, compartes tus pensamientos, intentas que otros comprendan tu posición y aún así algo falla. Las personas interpretan mal tus palabras, reaccionan de forma inesperada, juzgan tus decisiones sin conocer tu historia. Entonces surge una pregunta silenciosa dentro de la mente. ¿Por qué no pueden entenderme? Esta pregunta parece razonable, pero encierra una trampa profunda. Creemos que si nuestras intenciones son claras, los demás deberían verlas con la misma claridad. Creemos que si actuamos con lógica, los demás deberían reconocer esa lógica. Pero los seres humanos no observan el mundo desde el mismo lugar. Cada persona vive dentro de su propio sistema de creencias, experiencias, heridas, expectativas y temores. Lo que para ti es evidente, para otro puede ser incomprensible. Epicteto advertía sobre este punto con una claridad que todavía sorprende siglos después. Las personas no actúan según la verdad universal, actúan según lo que ellas creen que es correcto. Esto significa algo importante. Cuando alguien te malinterpreta, no siempre está intentando atacarte. Muchas veces simplemente está viendo el mundo desde una perspectiva completamente distinta. Pero cuando la mente espera comprensión automática, cualquier diferencia se siente como una injusticia. Cada desacuerdo se convierte en una frustración emocional. Cada crítica se siente como una falta de reconocimiento. Y poco a poco, la paz interior empieza a depender demasiado de la reacción de los demás. El sabio estoico comprende algo liberador. La comprensión de los otros no es un derecho garantizado. Puedes hablar con claridad, puedes actuar con integridad, puedes explicar tus razones con calma, pero no puedes controlar cómo será interpretado todo eso. Cuando esta verdad se vuelve clara, algo se libera dentro de la mente. La persona deja de gastar energía intentando controlar la percepción ajena. Empieza a concentrarse en algo mucho más importante, la coherencia entre sus principios y sus acciones. Marco Aurelio recordaba constantemente que no debemos perder tiempo discutiendo sobre cómo deberían comportarse los demás. Nuestro verdadero trabajo es asegurarnos de que nuestras propias acciones estén alineadas con la razón. Cuando dejas de exigir comprensión absoluta, tus relaciones cambian. La frustración disminuye. La mente se vuelve más estable. No necesitas que todos estén de acuerdo contigo para continuar tu camino. Basta con saber que estás actuando con claridad. La necesidad de ser valorado por todos. Existe una forma de dependencia emocional que pocas personas reconocen en sí mismas. No se presenta como debilidad evidente. Muchas veces se disfraza de amabilidad, de deseo de armonía o de la intención de ser aceptado. Pero en el fondo opera una expectativa silenciosa, la necesidad de que los demás aprueben quién eres. La mente comienza a medir su valor a través de señales externas, comentarios positivos, reconocimiento, respeto visible, aceptación dentro de un grupo. Cuando estas señales aparecen, la persona se siente tranquila. Cuando desaparecen, algo se desestabiliza por dentro. Este es uno de los terrenos más peligrosos para la paz interior, porque cuando tu valor depende de la opinión de los demás, entregas el control de tu estabilidad emocional a circunstancias que nunca estarán bajo tu mando. Hoy alguien puede admirarte,
mañana puede ignorarte. Hoy alguien puede apoyarte, mañana puede criticarte sin entender tus razones. La reputación es una de las cosas más frágiles que existen en la vida humana. Séneca lo expresaba con una advertencia clara. Quien vive buscando aprobación termina viviendo según las expectativas de otros, no según la dirección de su propia razón. Y poco a poco ocurre algo silencioso. La persona empieza a ajustar sus decisiones para evitar críticas. Comienza a suavizar su carácter para no incomodar. Evita decir lo que piensa cuando teme perder aceptación. Desde afuera parece armonía. Desde adentro es una forma lenta de renunciar a uno mismo. El estoicismo propone un cambio radical en esta forma de pensar. La verdadera medida de una persona no es la aprobación que recibe, sino la integridad con la que actúa cuando nadie está observando. Marco Aurelio recordaba que la opinión de los demás es solo un eco momentáneo dentro del ruido del mundo. Hoy se escucha fuerte, mañana desaparece. Cuando comprendes esto profundamente, algo se reorganiza dentro de tu mente. Dejas de actuar para impresionar. Dejas de ajustar tu identidad para agradar. La aprobación externa deja de ser una necesidad. Comienzas a vivir bajo un principio más sólido. Actuar correctamente, incluso cuando nadie lo celebra. Y cuando esa independencia comienza a fortalecerse, una nueva claridad aparece. Tus decisiones se vuelven más firmes. Tu mente se vuelve menos vulnerable a la crítica superficial. La persona que ya no depende de aprobación externa se vuelve internamente libre. Pero esta libertad revela otra fuente de frustración que domina silenciosamente la vida de muchas personas: comparar tu camino con el de los demás. Hay una trampa mental que parece inocente, pero que ha destruido la tranquilidad de innumerables personas a lo largo de la historia. La comparación constante. Observas la vida de otros y casi sin darte cuenta, comienzas a medir tu propio progreso frente al suyo. Alguien avanza más rápido. Alguien logra reconocimiento antes. Alguien parece haber encontrado claridad mientras tú todavía estás construyendo el camino. Entonces surge una sensación incómoda que se instala lentamente en la mente. Tal vez estoy atrasado. Tal vez debería estar más lejos. Tal vez algo en mí no está funcionando como debería. Este pensamiento es profundamente engañoso, porque la comparación parte de una ilusión. La idea de que las vidas humanas avanzan bajo las mismas condiciones, con los mismos puntos de partida, con las mismas circunstancias invisibles. Pero cada vida es un territorio distinto. Cada persona carga con una historia diferente, una formación distinta, oportunidades distintas, dificultades distintas, tiempos distintos para comprender las cosas importantes. Comparar trayectorias humanas como si fueran carreras paralelas es una forma segura de fabricar frustración. Epicteto advertía sobre esto de una manera sencilla. Cuando observas el destino de otro hombre, no estás viendo todo lo que lo llevó hasta allí. La mente moderna, sin embargo, se ha acostumbrado a mirar resultados sin comprender procesos. Observa logros visibles y asume que deberían ser replicables en el mismo ritmo. Pero la naturaleza no trabaja así. Marco Aurelio recordaba constantemente que cada ser cumple su función según su propia naturaleza. El olivo no se apresura porque el roble crezca más alto. Cada uno crece según sus propias raíces. Cuando una persona deja de compararse, algo profundamente liberador ocurre. La energía mental que antes se desperdiciaba mirando hacia los lados vuelve a concentrarse en el único lugar donde realmente importa: el propio camino. La pregunta deja de ser ¿quién está más adelante? La pregunta se vuelve mucho más poderosa. ¿Estoy viviendo hoy de acuerdo con mis principios? ¿Estoy actuando con disciplina? ¿Estoy construyendo algo que tiene sentido para mi propia vida? Cuando esta claridad aparece, el ruido externo pierde fuerza. La velocidad de otros deja de ser relevante. El progreso vuelve a medirse con un criterio más sólido: la coherencia entre lo que piensas, lo que decides y lo que haces. Pero cuando la comparación comienza a desaparecer, otra frustración aún más profunda sale a la superficie: el deseo de controlar cómo se comportan los demás.
Hay una fuente de frustración que muchas personas cargan sin darse cuenta. No aparece como una ambición evidente de dominio. A menudo se presenta como preocupación, como deseo de ayudar o como intento de corregir lo que parece equivocado. Pero en el fondo hay una expectativa silenciosa, la idea de que si explicamos bien, si insistimos lo suficiente, si mostramos el camino correcto, los demás deberían cambiar su forma de actuar. Esperamos que las personas sean más razonables, más responsables, más conscientes. Esperamos que entiendan lo que vemos con claridad, que reaccionen como creemos que deberían reaccionar. Y cuando esto no ocurre, aparece la frustración. La mente comienza a tensarse, surge la irritación, aparece el deseo de discutir, de convencer, de presionar, como si el comportamiento ajeno estuviera dentro de nuestro campo de autoridad. Pero aquí es donde el pensamiento estoico introduce una de sus verdades más liberadoras. Cada mente humana es un territorio independiente. Epicteto insistía constantemente en esta idea. Podemos ofrecer consejo, podemos compartir conocimiento, podemos actuar con ejemplo, pero jamás podemos gobernar la voluntad de otro ser humano. Cada persona actúa según su propio juicio, según sus propios valores, según su propia comprensión del mundo. Incluso cuando se equivoca, sigue actuando bajo lo que cree que es correcto para sí misma. Cuando no entendemos esto, la mente entra en un conflicto permanente con las personas. Cada desacuerdo se vuelve una batalla. Cada error ajeno se siente como algo que debemos corregir, y esa lucha consume una enorme cantidad de energía. Marco Aurelio recordaba algo esencial cuando trataba con personas difíciles. Ellos actúan así porque no ven las cosas de otra manera. Su comportamiento nace de su propia percepción de lo que es bueno o necesario. Cuando comprendes esto con profundidad, algo cambia dentro de ti. Dejas de intentar gobernar la conducta de otros. Dejas de reaccionar con frustración cuando alguien no actúa como esperabas. No porque apruebes todo lo que hacen, sino porque entiendes que su conducta pertenece a su propia esfera de control. Entonces, aparece una forma nueva de libertad. La libertad de concentrarte únicamente en aquello que sí depende de ti. Tu carácter, tus decisiones, tu manera de responder a lo que sucede. La persona que aprende esta distinción deja de gastar energía intentando mover voluntades ajenas. Esa energía regresa a un lugar mucho más productivo, el dominio de sí mismo. Pero cuando dejamos de luchar contra el comportamiento de otros, una frustración aún más profunda comienza a revelarse. Resentir lo que ya ocurrió. Hay una forma de lucha interior que consume una enorme cantidad de energía sin producir ningún cambio en la realidad. Es la batalla constante contra el pasado. La mente vuelve una y otra vez a ciertos momentos, decisiones que no salieron bien, oportunidades que se perdieron, palabras que se dijeron o que nunca se dijeron, situaciones que tomaron un rumbo distinto al que imaginabas, y aunque los hechos ya terminaron, la mente continúa discutiendo con ellos. Si hubiera hecho esto distinto, si esa persona hubiera actuado de otra manera, si el destino hubiera sido más favorable en ese momento. Este tipo de pensamiento parece reflexión, pero en realidad es resistencia. Resistencia a aceptar que el pasado pertenece a un territorio que ya no está bajo nuestra autoridad. Séneca observaba algo profundamente humano. La mayoría de las personas no sufre tanto por lo que ocurre, sino por su incapacidad para dejar que lo ocurrido permanezca donde pertenece. En el pasado, cuando la mente se niega a aceptar lo que ya sucedió, crea una ilusión peligrosa. La ilusión de que seguir recordando el evento puede modificarlo, como si analizarlo 1000 veces pudiera alterar su resultado. Pero la realidad permanece inmóvil. El pasado es un capítulo cerrado del libro de la vida. Ninguna cantidad de resentimiento puede reescribirlo. Ninguna cantidad de indignación puede corregirlo. Marco Aurelio repetía una idea que, cuando se comprende de verdad, transforma la relación con los errores y las pérdidas. Lo que ocurrió conforme a la naturaleza del universo. Esto no significa que todo haya sido perfecto.
significa algo mucho más práctico. Significa que lo ocurrido ya está fuera del campo donde nuestras acciones pueden intervenir. Cuando una persona acepta esto profundamente, deja de gastar energía peleando con recuerdos. La mente deja de intentar ajustar eventos que ya pertenecen al tiempo, y algo inesperado sucede. La energía que antes se desperdiciaba en resentimiento vuelve a estar disponible para el único lugar donde realmente podemos actuar: el presente. Aquí es donde se construyen las decisiones nuevas. Aquí es donde se forman los hábitos que reconstruyen una vida. Aquí es donde el carácter vuelve a tomar el control. Aceptar el pasado no significa aprobar todo lo que ocurrió. Significa comprender que nuestra tarea no es corregir lo que ya fue, sino actuar con claridad en lo que todavía puede ser. Cuando esta frustración desaparece, la mente recupera una calma que muchos creían imposible. Pero aún queda otra forma de inquietud que roba la tranquilidad de millones de personas. No nace del pasado: el miedo a los futuros inciertos. Hay una forma de sufrimiento que ocurre completamente dentro de la mente, incluso cuando nada malo está sucediendo en el presente. Es la ansiedad provocada por futuros que aún no existen. La mente comienza a proyectarse hacia adelante. Imagina escenarios posibles, problemas que podrían aparecer, fracasos que tal vez ocurran, pérdidas que aún no han sucedido, y poco a poco el cuerpo empieza a reaccionar como si esos eventos ya fueran reales. El corazón se acelera, la mente se inquieta, la atención abandona el momento presente para instalarse en una serie de historias imaginadas que todavía no forman parte de la realidad. Esta es una de las trampas más antiguas de la mente humana. Epicteto lo decía con una claridad desarmante: no son los acontecimientos los que perturban al hombre, sino las opiniones que forma sobre los acontecimientos. Cuando tememos el futuro, en realidad no estamos reaccionando a hechos. Estamos reaccionando a imágenes creadas por nuestra propia imaginación. La mente construye una narrativa completa sobre lo que podría salir mal, y al repetir esa narrativa una y otra vez, termina tratándola como si fuera inevitable. Pero la verdad es mucho más simple. El futuro aún no existe. Todo lo que se encuentra frente a nosotros es el presente, el único lugar donde nuestras decisiones tienen poder real. Marco Aurelio recordaba constantemente que la mente humana tiene la capacidad de soportar cualquier situación cuando se enfrenta a ella paso a paso. Lo que destruye la tranquilidad no es la dificultad en sí, sino la anticipación excesiva de dificultades que tal vez nunca ocurran. Cuando comprendemos esto, algo comienza a cambiar. La mente deja de intentar resolver todos los problemas del mañana. Se concentra en una tarea mucho más concreta y mucho más poderosa: actuar correctamente hoy, preparar el carácter hoy, tomar decisiones razonables hoy, porque cuando llegue el futuro, si trae dificultades, lo enfrentaremos con la misma herramienta que siempre ha estado disponible: nuestra capacidad de pensar con claridad y actuar con disciplina en el momento presente. Cuando una persona deja de vivir atrapada en futuros imaginados, recupera algo que había perdido sin darse cuenta: tranquilidad mental. Pero todavía existe otra frustración profundamente arraigada en la vida moderna. Una que aparece cada vez que la comodidad se convierte en una prioridad absoluta: la necesidad de evitar toda incomodidad. Existe una idea silenciosa que se ha instalado profundamente en la mentalidad moderna: la creencia de que una buena vida debería sentirse cómoda la mayor parte del tiempo. Cuando aparece el esfuerzo prolongado, el cansancio, la incertidumbre o la dificultad, la mente interpreta inmediatamente que algo está mal, como si esas experiencias fueran señales de que estamos en el camino equivocado. Entonces comienza el intento constante de escapar de cualquier forma de incomodidad, cambiar de dirección demasiado pronto, abandonar procesos antes de que maduren, buscar distracciones cada vez que el esfuerzo se vuelve exigente. Pero esta reacción crea una paradoja peligrosa. La persona intenta evitar el malestar momentáneo, pero termina debilitando su capacidad para enfrentar la vida real. Los estoicos comprendían algo que hoy resulta incómodo para muchos oír:
La incomodidad no es un enemigo de la vida, es una parte inevitable de la formación del carácter. Séneca observaba que el fuego prueba al oro y la dificultad prueba a los hombres. Sin resistencia no hay fortalecimiento. Sin desafío no hay crecimiento. Cada disciplina importante exige atravesar momentos incómodos, la construcción de hábitos, el aprendizaje profundo, la transformación personal. Ninguna de estas cosas ocurre dentro de la comodidad permanente. Cuando una persona acepta esta realidad, la incomodidad deja de verse como una señal de peligro. Comienza a verse como una señal de entrenamiento. Marco Aurelio recordaba constantemente que la naturaleza del ser humano no es buscar placer constante, sino desarrollar la capacidad de actuar correctamente incluso cuando las circunstancias no son agradables. Esto cambia completamente la relación con el esfuerzo. El cansancio deja de ser una excusa para detenerse. La dificultad deja de ser una razón para abandonar. La incomodidad deja de interpretarse como un enemigo. Se convierte en una herramienta. Cada momento de esfuerzo fortalece la disciplina. Cada desafío fortalece la claridad mental. Cada obstáculo se transforma en un ejercicio para el carácter. Cuando una persona deja de huir de la incomodidad, algo notable comienza a ocurrir. La vida deja de sentirse como una serie de obstáculos injustos. Se convierte en un campo de entrenamiento. Y en ese entrenamiento, la mente aprende a permanecer firme incluso cuando las circunstancias no son fáciles, aferrarse a la identidad de quien fuiste. Existe una frustración silenciosa que pocas personas identifican con claridad. No proviene de lo que ocurre afuera, sino de la historia que seguimos repitiendo dentro de nuestra mente sobre quién creemos que somos. Muchas personas viven sujetas a una versión antigua de sí mismas, a errores cometidos en el pasado, a fracasos que dejaron una marca profunda, a decisiones que hoy mirarían de otra manera, y sin darse cuenta, comienzan a construir una identidad alrededor de esos recuerdos. La mente repite la misma narrativa una y otra vez. Yo soy la persona que falló. Yo soy quien perdió aquella oportunidad. Yo soy quien no supo actuar cuando debía. Este tipo de pensamiento crea una prisión invisible, porque cuando una persona cree que su identidad está definida por su pasado, cada intento de cambio parece artificial. Cada nuevo esfuerzo se siente como si estuviera luchando contra una naturaleza fija. Pero el estoicismo propone una idea radicalmente distinta. La identidad humana no es una estructura rígida, es una construcción continua que se forma a través de nuestras decisiones presentes. Marco Aurelio recordaba constantemente que cada día ofrece una oportunidad para vivir de acuerdo con la razón, sin quedar encadenado a lo que ocurrió ayer. El pasado puede enseñarnos, puede advertirnos, puede mostrarnos errores que conviene no repetir, pero no tiene autoridad para definir quién eres ahora. Cuando una persona se aferra a una identidad antigua, deja de observar su propia capacidad de transformación, porque la verdad es simple y poderosa. El carácter se construye en el presente. No importa cuántas veces hayas fallado antes. No importa cuántas decisiones equivocadas formen parte de tu historia. Cada momento ofrece la posibilidad de actuar con mayor claridad que antes. Séneca decía que mientras una persona esté viva, su carácter todavía está en proceso de formación. Esto significa algo profundamente liberador. No estás obligado a seguir siendo la persona que fuiste. Puedes aprender de tu pasado sin quedar atrapado en él. Puedes observar tus errores sin convertirlos en una definición permanente de tu identidad. Cuando esta comprensión se vuelve clara, la mente se vuelve más ligera. El pasado deja de ser una cadena. Se convierte en una fuente de aprendizaje, y desde ese punto, el crecimiento se vuelve posible de nuevo. Pero todavía existe una última frustración que muchas personas cargan sin darse cuenta. Una expectativa que parece razonable, pero que impide que la paz aparezca en el momento presente. Creer que la paz llegará cuando todo esté resuelto. Existe una última frustración que muchas personas mantienen sin darse cuenta. Una expectativa silenciosa que parece lógica,
pero que retrasa la tranquilidad durante años. La idea de que la paz llegará cuando la vida finalmente se ordene, cuando los problemas se solucionen, cuando el dinero sea suficiente, cuando las relaciones sean estables, cuando el futuro sea claro, cuando todo esté bajo control. La mente crea una condición invisible. Primero debo arreglar mi vida, después podré estar en paz. Pero aquí aparece una de las observaciones más profundas del pensamiento estoico. La vida nunca queda completamente resuelta. Siempre aparecerán nuevas dificultades, nuevas decisiones, nuevos cambios inesperados. Siempre habrá algo que mejorar, algo que reparar, algo que reorganizar. Si la paz depende de que todos los problemas desaparezcan, entonces la paz nunca llegará. Séneca observaba que la mayoría de las personas pasa su vida esperando comenzar a vivir. Esperan el momento en que todo esté finalmente en orden para permitirse tranquilidad. Pero ese momento raramente llega. La persona pasa de una preocupación a otra, de una meta a otra, de una expectativa a otra, siempre con la sensación de que la serenidad pertenece a un futuro que aún no ha llegado. El estoicismo propone una visión completamente distinta. La paz no es una recompensa que aparece al final del camino. Es una forma de caminar. Marco Aurelio recordaba constantemente que una mente disciplinada puede permanecer serena incluso en medio de circunstancias difíciles. No porque ignore los problemas, sino porque entiende con claridad qué depende de ella y qué no. Cuando esta comprensión se instala profundamente en la mente, algo cambia. Las dificultades dejan de interpretarse como una barrera para la paz. Se convierten simplemente en parte del paisaje de la vida. La persona continúa resolviendo problemas, tomando decisiones, enfrentando desafíos. Pero ya no espera que la vida sea perfecta para permitirse tranquilidad. La paz se vuelve una práctica diaria, una forma de pensar, una forma de observar lo que ocurre, una forma de responder a la realidad sin resistencia innecesaria. Y cuando las 11 frustraciones que hemos examinado comienzan a soltarse, algo se reorganiza dentro de la mente. La energía que antes estaba atrapada en la queja, en la comparación, en el miedo y en la resistencia, vuelve a estar disponible para algo mucho más importante: construir una vida guiada por la razón, el carácter y la claridad interior.